El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día, Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. También les dijo: Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: Préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: No me molestes. No puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe. Quien busca, encuentra. Y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos invita a meditar en algo que es supremamente importante en nuestra relación con el Señor, supremamente importante, diría yo, neurálgico en nuestra experiencia de fe, y es justamente eso que ustedes ya saben de lo que voy a hablar: la oración. La oración. ¿Qué es la oración? Pues la oración es el medio por el cual tú y yo nos conectamos ¿con quién? Con el Señor, ¿no es cierto? Y entonces, por eso es muy importante que recordemos una vez más, ¿no?, lo que yo siempre les recuerdo, porque yo sé que a veces se les olvida, y es lo que nos dice Juan Pablo II, ¿no? ¿Recuerdan? El hombre es capaz de Dios. Yo creo que el talento más grande que tenemos tú y yo, el talento más importante que tenemos tú y yo, por encima de todos los talentos que tengas, por encima de todas las cualidades y todos los carismas que tú tengas, lo que tenemos nosotros, que es importantísimo y que está ahí en lo profundo del corazón, es la capacidad que tenemos de Dios. La capacidad de Dios. Yo soy capaz de Dios. Tú eres capaz de Dios en tu corazón, en tu naturaleza, a esa fuerza que te lleva a acercarte a Dios, buscarlo a Él y sobre todo encontrarlo a Él. Usted puede cantar bonito, bailar bonito, hablar bonito, servir bonito. Todo eso es importante, pero lo esencial es que tú puedes, por encima de todas esas cosas, ¿puedes qué? Escuchar a Dios y también hablarle, porque Dios es cercano y eso nos lo da la oración. Y les cuento una cosa, miren, les cuento una vez una experiencia de un sacerdote con unos seminaristas, así reunidos en una capilla.
Porque cuando uno entra a una capilla, normalmente en una capilla uno ¿qué hace? Díganmelo ustedes. Cuando uno entra a una capilla, ¿uno qué hace? Va a comer, va a masticar chicle, va a hablar. ¿Usted qué hace? Uno entra a orar, ¿sí o no? Uno entra a orar. Pero miren lo importante de meditar esto, porque a veces un lugar no nos garantiza que estemos orando. Usted puede estar aquí en la iglesia, pero usted puede estar aquí distante. ¿Sí? Distante, fuera de acá. Y miren, estaba este sacerdote con los seminaristas así, ¿no? En la mañana orando y de repente tiene una experiencia mística sobrenatural, porque esas experiencias existen, para quienes no la crean, existen esas experiencias. Y resulta que él percibe que baja Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Ustedes saben quién es Santa Teresita del Niño Jesús? Bueno, si no saben quién es Santa Teresita del Niño Jesús, se las dejo de tarea. Que la busquen ahí, googleen, ¿no? Pues Santa Teresita del Niño Jesús se le manifiesta a este sacerdote, entonces llega y él siente que llega Teresita, y la experiencia de él es que él como que siente que sale de su cuerpo, o sea, siente como que puede ver todo lo que está sucediendo en el salón. Entonces ve los seminaristas, y cuando ve los seminaristas ahí en la capilla que llegaron a orar, encuentra a unos durmiendo, otros mirando el techo, otros con la boca abierta, otros como que cabeceando, diciéndole sí a todo, ¿sí? Y Teresita le dice, míralos, ¿sí? Míralos, están acá frente al Señor, pero sus oraciones no pasan el techo. Dios está dispuesto a escucharlos y a recibir las súplicas, pero sus oraciones no pasan de este techo. ¿Sí? Santa Teresita del Niño Jesús, hablando de la oración, decía algo muy importante, ¿no? La oración es un grito del alma, una simple mirada al cielo. Una simple mirada al cielo. Un canto, ¿sí? Un canto de amor y de esperanza aún en medio de las pruebas y las alegrías. ¿Sí? Eso lo decía ella. La oración es eso. Es simple. Y es tan simple que como nosotros somos a veces tan complicados, nos cuesta. Nos cuesta mucho orar. Miren, la oración no es algo que se tiene que hacer. La oración no es algo que se tiene que hacer. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? No pueden estar de acuerdo. O sea, tienen todo el derecho a decir no estoy de acuerdo, padre. O sea, no coman cuento, también digan no estoy de acuerdo. O sea, porque sí. ¿Están de acuerdo que la oración no se tiene que hacer? ¿Sí o no? Pues opinen, sí, opinen. Tranquilos, yo no les digo nada, yo no los miro, si quiere, yo no guardo. A mí se me olvida todo. ¿Están de acuerdo que la oración no se tiene que hacer? No se tiene que hacer. Yo digo, la oración no se tiene que hacer. ¿Están de acuerdo conmigo? La oración no se tiene que hacer. La oración tiene que ser. Uno no tiene que hacer porque el que hace es un cumplidor. Es un cumplidor, y la oración no tiene que ir en tu vida como el programa que agendas cada semana, a tal hora, a tal día, en tal fecha. No, la oración es constantemente. Por eso es muy importante entender que hay que aprender a orar antes de orar, orar orando y orar después de orar. Orar antes de orar, orar orando y orar después de orar. ¿Qué se entiende con eso? ¿Qué se entiende con eso? ¿Usted se pone a preguntarse si tiene que hacer un esfuerzo para respirar?
Usted se sienta a hacer cuentas matemáticas y cálculos, a ver cuántas veces respira al día y por qué tiene que respirar y por qué lo tiene que hacer. Usted simplemente respira. Así es la oración. Por eso la oración no hace parte de un horario. La oración es un estilo de vida. Nuestra relación con el Señor no hace parte de un horario, porque si Dios para ti es parte de un horario, te voy a decir una cosa: tú simplemente eres un cristiano que cumple un deber, y nosotros no cumplimos deberes, nosotros vivimos al Señor. Un cumplidor más. Ya fui el domingo a misa, 1 de la tarde, mañana me levanto, hago un Padre Nuestro, 3 Ave Marías. No. Mi relación con el Señor es un estado de vida, como respirar, y siempre es constante, es permanente, es permanente, es permanente. Por eso es tan importante llevarlo a todos los ambientes y todas las realidades de mi vida. Por eso en ese sentido yo les digo, no hay que hacer oración, hay que ser oración, hay que vivir la oración. Mi relación con el Señor tiene que ser permanente, o sea, es verlo a Él como ese amigo, como ese amigo. Por eso la oración es una simple mirada al cielo, un canto, ¿sí?, de esperanza y de alegría en las pruebas y en las alegrías. ¿Sí? Decía esta Santa Teresita del Niño Jesús. Una simple mirada al cielo, ¿no? Y hablando de esta santa, ¿no?, que ustedes me lo escucharon una vez una monja, porque ella era una monjita, murió a los 24 años. Cuando lean la historia se van a dar cuenta que es muy bonita. Esta monjita francesa murió a los 24 años de tuberculosis. Y una vez la ve una hermana y la ve llorando, le ve una lágrima aquí, no a la monjita, no le ve una lágrima que le cae. Y entonces pues la otra hermana le pregunta, ¿te duele algo? ¿No? ¿Te molesta algo? ¿Estás enferma? Y le dice la santica, le dice, no, es que me acordé de que Dios es mi Padre. Eso emociona cuando uno se acuerda, ¿no?, de que Dios está ahí conmigo. Eso emociona. Sí, a veces uno llora. ¿A usted no le ha pasado que a veces usted llora de alegría? Que a veces usted llora de emoción, a veces usted llora de amor. No necesariamente cuando usted llora tiene que ser porque está desesperado o tiene un problema. ¿Sí? A veces uno llora de emoción porque uno se acuerda de qué. Uno se acuerda principalmente de que es amado. Y es amado por Dios. Es amado por Él. Entonces, miren, tengamos mucho cuidado que no nos pase lo de la monjita, ¿no? Aquella monjita, otra monjita, ¿no?, de la historia. Hoy estoy hablando de puras monjitas. Y entonces, a ver qué muchachita se anima a ser monjita. A ver. Que no nos pase lo de la monjita cansada, porque hay cristianos cansados, hay católicos cansados. A veces llega, padre, ya estoy cansado de orar. Oro y oro, no siento nada, me distraigo, me duermo, estoy cansado de orar. Yo no sé qué hacer, deme una estrategia, deme un método, deme algo para poder revitalizarme una vez más. Y así llegó la monjita a hablar con su director espiritual y decirle, estoy cansada, padre, no sé qué hacer, deme un método, ¿sí? Y el padre le dice, mire, pues simplemente le voy a pedir que vaya a su casa y medite la oración del Padre Nuestro. Cuando termine la meditación del Padre Nuestro, venga otra vez a verme y seguimos hablando. Se fue la monjita. Pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y el cura estaba como que, ¿qué pasó con la monjita? Yo creo que la dejé en crisis, tan crisis que no volvió a verme. 4 o 5 meses, hasta que se la encuentra un día y le pregunta, hermana, ¿usted por qué no volvió a verme? Usted la mandé a meditar el Padre Nuestro y usted no ha vuelto. Y entonces dice la hermana, padre, todavía estoy en meditación. Estoy aún meditando la palabra Padre. ¿Que no nos pasa lo del niño de la catequesis? Que el seminarista le decía, Dios es nuestro Padre. Y el niño le decía, pues si Dios es Dios es un Padre, Dios es como mi papá, pues no quiero creer en Él. No quiero creer en un Dios Padre porque mi Padre es de lo peor, dijo el niño. Y que no nos pase, porque muchas veces nos cuesta entender la imagen de Dios Padre, porque a veces nuestra figura de Padre está destruida completamente. Y no quiero hablar mal del Padre, porque no hay que generalizar, pero a veces está destruida completamente. Dice, ¿cómo puedo entender a un Dios Padre bueno si mi Padre
no me ha dado lo que yo le he pedido, lo que yo he querido. A veces está eso como tan destruido y por eso muchas veces sutilmente nos cuesta entender esa figura de Dios Padre. Nos cuesta entenderla. ¿Sí o no? Miren, ¿quiénes son padres acá? Padres y madres acá. Levanten la mano. ¿Quiénes están criando todavía? Los que están criando todavía, porque a veces hay unos burrones así de grandes y todavía los están criando. Y uno nunca termina de criar, ¿sí o no? Nunca termina uno de criar, ¿sí o? Yo estoy hablando como si tuviera la experiencia, pues, ¿no? Miren, sus hijos a ustedes, y vamos a hacer un ejercicio, sus hijos a ustedes nunca les piden cosas baratas, ¿sí o no? A ustedes, sus hijos les piden cosas buenas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sus hijos nunca le piden algo así chichipatico. Sus hijos les piden, ¿qué les piden sus hijos? Regalos, a ver, en regalos, por ejemplo, yo quiero esto, ¿qué les piden sus hijos? iPhone, ropa, zapatos. Miren, hablando de eso, yo tengo un sobrino de 3 años, él mismo escoge ya su ropa. ¿Sí? Hermano, perdón, no me escuche esta homilía. ¿Sí? A veces hasta tienen un teléfono mejor que el suyo. Mi hermano, tienen un teléfono mejor que el suyo. Ayer alguien me decía, una bicicleta. No, eso era en la época de uno pedía bicicleta. Ahora piden carro. ¿Sí? Sus hijos nunca le van a pedir, sus hijos nunca se van a conformar. Tranquilo, papá, eso de mi agua de panela con arepa y yo me conformo, tan rico. O ese lapicito que ahí está ahí, el cuaderno ahí, envuélvanlo en un papel regalo y yo con eso me conformo. No, sus hijos les piden ¿qué? Y usted puede estar pelado. Pelado, ¿sí o no? O sea, ¿me entienden la expresión? Sin 5. Y usted lo consigue porque lo consigue. Muchos de ustedes se quejan, pero es que esos muchachos no dejan el celular y esto y lo otro, pues les piden un celular y usted va y se lo compra. Porque sus hijos nunca les van a pedir baratijas. Sus hijos le van a pedir lo bueno, lo mejor. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Voy a hablar bien de los hijos. ¿Por qué lo hacen? Porque los hijos confían ¿en quién? En sus padres. En sus padres. Y miren, nosotros nuestras oraciones muchas veces les falta eso. A nuestra relación con el Señor le falta ambición. En el buen sentido de la palabra, nuestra relación con Dios le falta eso, ese toque, ese tinte de ambición. O sea, de volar, de apuntar a lo alto, de apuntar a lo bueno y a lo mejor. ¿Por qué? Porque yo soy hijo del Rey, yo soy hijo de Dios. A nosotros nos falta eso. ¿Qué tiene el Hijo? ¿Qué tiene el Hijo? Nos falta apuntar a lo alto. Y muchas veces, siendo nosotros aves de las alturas, terminamos siendo aves de corto vuelo, comiendo gusanos. Y confundimos humildad con apocamiento. Y nuestra relación muchas veces con el Señor es de apocamiento, de temor y de vergüenza. Nuestra relación es así de apocamiento. Hay almas que son desesperantes, ¿no? Entonces, ay Señor, nuestras oraciones, ¿no? A veces estas oraciones, Señor, con un lamento, parecen almas de purgatorio. Señor, esa queja así como de inframundo. Ay, Señor, ¿no? Acuérdate de mí. Te pido por mi esposo. A ver si algún día deja ese mal genio. Te pido, Señor, ay, Señor. ¿No? ¿Usted no les desespera ese tonito? Ay, Señor, te suplico, Señor, ayúdame a conseguir un trabajo. Ayúdame, Señor. Así. O sea, aves de corto vuelo. Aves de corto vuelo.
A veces se nos ha olvidado nuestra dignidad, se nos ha olvidado nuestra estirpe. La estirpe del cristiano se nos ha olvidado porque pedimos con una falta de fe. Y llegamos, ay Señor, acuérdate Señor, yo sé que soy un pecador y yo sé, pero por favor, ¿no? Se nos ha olvidado nuestra estirpe. Levante la cara y saque pecho, porque usted es hijo del rey. Ahora no van a salir de la iglesia así. Porque usted es hijo del rey. Miren, Abraham se la jugó toda. Se la jugó toda. Si escucharon bien atentamente la lectura del Génesis, ¿no? Sodoma y Gomorra. Miren, la justicia divina existe. Y todavía existe la justicia divina. Y si fuera por justicia divina, usted y yo, vea, no deberíamos estar acá. Por justicia divina. Por justicia divina, ya Dios de usted, de su terquedad, de su obstinación. Por justicia divina. Pero Dios no solamente justicia, Dios es misericordia. Y por misericordia tú y yo estamos acá. Por eso la oración es un pararrayos. Es un pararrayos. ¿Qué es un pararrayos? Es este artefacto que evita que te fulmine un rayo, ¿no? Que evita que caiga, ¿no? La oración es eso. Miren, Abraham le pide al Señor, le dice, Señor, no destruyas. Si hay 50 buenos, 50 justos, 50, ¿tú destruirías la ciudad? No, no la voy a destruir. Y todavía el bendito viene así como que sigue negociando, sigue metiéndose así, negociando. Y entonces le dice, Señor, si hay 40 buenos, ¿tú destruirías la ciudad? No la destruiría por esos 40. Y el bendito sigue negociando, parecía paisa. Yo creo que Abraham era como paisa, negociante. Eso, mejor dicho, así. Y entonces sigue negociando y le dice, Señor, yo sé que te he pedido mucho. Yo sé, Señor, que te he pedido mucho, pero si hay 30, por esos 30, esto salvarías por esos 30, salvaría. Y sigue el bendito insistiendo, que a mí hasta me da vergüenza, ¿no es cierto? Uno como que, Dios mío, este pedido más rebaja. Y sigue insistiendo, y entonces, Señor, hasta que al final llega, ¿qué? 10. Por 10. ¿Salvarías? Los salvaría por esos 10. La oración que no se hace en una actitud confiada, en una actitud confiada y apuntando hacia lo alto, mi hermano, no le va a pasar de este techo. Usted se va a quedar toda la vida aquí como ave de corto vuelo. Como ave de corto vuelo. Su experiencia de Dios no va a pasar de un domingo de 1 de la tarde. Eso va a ser usted. No va a pasar de allí. Por eso hay que aprender a orar con Señor, yo te pido. Y yo te pido con humildad, porque sé que yo soy tu hijo. Y que tú sabes darme lo que yo necesito, pero hay que pedir lo eterno, hay que enamorarse de lo eterno, hay que enamorarse de lo que no perece, de lo que no pasa, de lo que realmente nos hace felices, de lo que realmente nos plenifica, ¿no? De lo que realmente le da valor, le da sentido a la vida, le da sentido al corazón, le da sentido a lo que hacemos. Una simple mirada al cielo. Dios es lo único que está pidiendo, es lo único que te pide. No eres un animal rastrero. Y vuelvo y se lo repito, las águilas no cazan moscas. No cazan moscas. Apuntan a las alturas. Entonces, o tú ambicionas a Dios o te vas a quedar ahí. Uno más del montón. Uno más de la masa antisonante que aplaude, que va, que viene, que hace lo que todo el mundo hace. Y no un alma que se abre
al amor de su Padre, al amor de Dios. Por eso es muy importante la oración. Pidan y se les dará. Llamen, toquen. Pero a veces muchos ni llegamos ni a la puerta. Ni a la puerta llegamos. Toquen, abran. Permítale a Dios que pueda hacer Dios en su vida. Que pueda hacer Dios en su vida. Una simple mirada al cielo y verán todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Que Dios tiene para ti. Así que, queridos hermanos, esto es neurálgico y esto urge hoy como nunca. Hoy como nunca. Respirar a Dios, vivir a Dios, dejar a Dios ser en nuestro día. Bueno, Santa Teresita decía también, ¿no? La oración es aquello. La oración es aquello que dilata mi alma, dilata el corazón y me acerca a Jesús. La oración, miren, decía ella, es algo grande y sobrenatural que dilata mi alma y me acerca a Jesús. Esta mujer y muchos de ustedes, muchos de los que entienden esta palabra, son almas grandes, porque para eso Dios nos creó, para ser grandes. Son almas grandes. Así que, queridos hermanos, no se quede cumpliendo un deber, no sea un cumplidor, no incluya a Dios en su horario. Deje que Dios esté en todas las áreas de su vida, siempre, siempre, que sea Dios ahí guiándolo.